Muy buenas tardes, profesores, compañeros. Con mi grupo les vamos a hacer una síntesis acerca del texto de Andrés Puchó. ¿Para qué nos sirve la idea de organización? Bueno, en un comienzo se busca una definición del concepto de organización basándose primero en unos tres primeros grupos de definiciones. Estas son las organizaciones de tipo industrial, organizaciones con enfoque en la comunión de objetivos y una organización con enfoque sistémico. Las organizaciones de tipo industrial hacen un énfasis en aspectos como la jerarquía, la división del trabajo, la formalidad y existencia de objetivos. Estos son como las organizaciones en las que se trabaja, en las más conocidas, y son una definición que se sigue utilizando en la actualidad por distintas empresas. En este tipo de organizaciones la planificación es deliberada, o sea, tiene un carácter racional desde su planificación. En el segundo grupo de definiciones son las que enfatizan que existen un objetivo en comunión entre los miembros de una organización. Un ejemplo de esto son las organizaciones no gubernamentales o ONG, las cuales los miembros tienen objetivos en común, como puede ser una ONG de tipo ecológica, en la cual cada uno de los miembros va a tener valores tanto dentro en la organización, en las actividades que se realicen en la organización, como fuera de estas. Y por último, tenemos una organización de tipo con enfoque sistémico. En esta se hace un énfasis que tiene carácter plástico y dinámico. Aquí no solo se trata de organizaciones como las ONG o empresas en las que se trabaja, sino que también se añaden las familias o grupos sociales estables. Al sujeto se le ve como un subconjunto de procesos integrados en el sistema que sería la organización, y esta visión acerca del individuo se incorpora desde la teoría de la entidad, en la cual está la noción de que el individuo es resultado de la gestalt generada por los observadores. Bueno, tras revisar los grupos de definiciones, el autor indica que una organización sería un lugar virtual, de características dinámicas, donde personas coordinan sus fines como grupos o individuos. Está la mirada donde las organizaciones serían contextos, en los que las personas se sitúan para asumir roles y actuar en función de objetivos. En la práctica se denotan subsistemas más o menos integrados, los cuales no pueden observarse de manera aislada, sino que en sistemas, donde las personas actúan en sus roles en un ambiente. Estos están en continua transformación y desarrollo y operan de forma integrada con otros sistemas. Y se plantea el ejemplo donde el rol de un profesor puede seguir manteniéndose al ser reconocido por un alumno en el supermercado, aún así estando fuera del sistema. Bueno, ¿y cómo una organización aparece y se diferencia en el sistema? Al establecer un vínculo en la situación que modifica lo que perciben, se espera que se generen cambios en su identidad, que produce transformaciones en este sistema social más amplio. Como pasa con este profesor, en medida que su rol se integra en su identidad, se expresa esto en sus discursos, afectos y comportamientos, más allá de los límites organizacionales. La organización alude a un sistema mayor, el sistema organizacional, donde considera estos 5 ámbitos que se detallarán. Primero, el ambiente. Se refiere a objetos o medios en los que la organización opera o recibe recursos. Un ejemplo sería el ambiente del mercado, de intercambio de bienes y servicios. Y esta noción de ambiente no implica necesariamente un lugar físico. Y número 2, la estrategia, es el modo en que los miembros de una organización escogen sus objetivos y la manera de alcanzarlos. De esta manera hay diferentes niveles de desarrollo de la estrategia que debido a la brevedad de esta síntesis solo se nombrarán. Está primero la naturalización del problema, el uso de estrategias implícitas, la interpretación de la experiencia por medio de valores y modelos teóricos formales, la gestión científica por modelos desarrollados ad hoc y la validación consensual de la realidad. En cuanto a la estructura, el autor marca la diferencia entre estructura y estructural, siendo el primer término usado para referirse a los procesos o características estables de los sujetos o sistemas, mientras que el segundo término se usaría para hacer la diferencia entre estos procesos estables y lo contextual. En este mismo sentido, en psicología organizacional, la idea de estructura también se refiere a los procesos o actividades que los miembros de una organización deben implementar para lograr su objetivo. Asimismo, e idealmente, la estructura debiese ser diseñada en función de la estrategia, pero en la realidad esto no suele ser así. A partir de este último punto, el autor hace un análisis de la estructura que divide en 3 temas. Estos son la representación de la estructura, los mecanismos de coordinación y el reflejo de la estructura en la identidad de los miembros. El primer tema, sobre la representación, se refiere a cómo evoluciona la forma en que los sujetos
representan a la organización a medida que la cantidad y flexibilidad de roles aumenta. Es decir, en un primer momento, cuando la organización se encuentra en un marco informal, esta no será necesariamente evidente para los miembros, por tanto, en este caso no contarían con una representación. Pero a medida que los planes y tareas de la organización, así como las responsabilidades de los miembros, se hacen más definidas y aumenta también el número de miembros, la representación o estructura de la organización evoluciona, pasando por una representación estática vertical hasta una representación dinámica. Pero para que estos cambios en la representación sean posibles, se requiere también de modificaciones en el modo de coordinación de los miembros de la organización, que es el segundo tema de análisis. Henry Mintzberg propone 6 mecanismos de coordinación organizacional. El primer mecanismo, de ajuste mutuo, tiene que ver con los procesos de comunicación informal mediante los cuales los miembros adaptan su actividad. El segundo mecanismo, de supervisión, aparece cuando el ajuste mutuo es insuficiente para regular las actividades y comportamientos del grupo, por tanto es necesario el control centralizado en un individuo. El tercer mecanismo, la estandarización de procesos, tiene que ver con la coordinación del trabajo mediante la especificación directa a través de formularios y normas que determinan la acción de los trabajadores. El cuarto mecanismo, estandarización de habilidades, tiene que ver con la determinación de los conocimientos previos necesarios para ocupar un puesto de trabajo. El quinto mecanismo, estandarización de criterios, se refiere a las creencias, normas y valores comunes que posibilitan la coordinación de los miembros de la organización. Y el último mecanismo, de estandarización de objetivos, se refiere a la coordinación de las actividades de la organización basada en la especificación de lo que se quiere conseguir. Finalmente, el tercer tema de análisis tiene que ver con cómo los cambios en la coordinación organizacional influyen en cómo los miembros se perciben a sí mismos y cómo mantienen la estabilidad de su comportamiento, lo que da paso al tema de la identidad que será tratado a continuación. Ahora pasaremos a hablar sobre identidad, roles y sentimientos. Primero vamos a definir qué es la identidad. Concretamente, la identidad se define como el conjunto de adjetivos, historia y teorías que nos dicen quién es él o ella, donde también se toma lo que se diga o no del grupo al que el sujeto pertenece. La identidad está en constante construcción, donde existe una revisión día a día de esta y el nivel de claridad varía. ¿Cómo se sostiene la identidad? Se nos mencionan 5 puntos importantes. Primero, las atribuciones. Eso quiere decir que se hacen juicios y explicaciones referidas a los roles y estilos de las personas en sus comportamientos. Estos estilos no son estables, aun cuando se tiende a creer lo contrario, y al igual que la personalidad, esta está en constante cambio. Luego seguimos con la diferencia entre el autoconcepto e identidad, en tanto el contenido y el self, en tanto sistema o estructura que construye a los anteriores. Se define identidad como contenido de identidad y self como la estructura que lo sostiene, y en cuanto al funcionamiento de este se dice que en un primer nivel, la identidad se sostiene porque los sujetos creen que lo que piensan es cierto y porque lo que dicen es validado en relaciones que tienen con los demás. Se utiliza un ejemplo muy simple en donde para que una persona crea que es enojón, los que se relacionan con él también deben creer que existen ese tipo de personas y que el sujeto en cuestión cumple con las cualidades de tal atributo. Esto se conecta con el siguiente punto que tiene que ver con la validación social que depende de un conjunto de valores y teorías más o menos supersticiosas. El control social es un mecanismo en el mantenimiento de la identidad. Una sociedad crea normas, instrucciones, leyes, etc., de comportamientos que se consideran correctos de otros, que no, y a estos se les dan justificaciones y además suelen tener un castigo si es que se va en contra de ellos, lo que lleva a que la identidad de un sujeto esté fuertemente ligada al cumplimiento de estas normas, lo que lleva a un control social. Luego seguimos con un elemento en la base del mantenimiento de la identidad, que es que las ideas de los sujetos son validadas a través de la experiencia emocional. La necesidad de validar las ideas de la experiencia emocional es un requisito que todos los tipos de creencias, pero especialmente lo es para las opiniones y lo que tiene relación con la subjetividad afectiva, como a quien se ama. Y finalmente, un importante elemento en el mantenimiento de la identidad son los sistemas de control y sanción existentes en la sociedad que ya se mencionaron un poco en control social. La sociedad, para que se cumpla lo que se está dictando como correcto, crea sistemas que controlan por medio del castigo a los sujetos. Esto puede llevar a un problema que a causa de las imposiciones sociales, la identidad del sujeto se vuelve inmodificable. Es por ello por lo que se debe hacer un proceso para poder transformar una identidad. Nuestras experiencias e interpretaciones forman parte de la identidad de cada persona, pero ¿cuáles están más estandarizados?
Nuestra escala será la estandarización brindándole un rol a la persona y dependerá del ámbito social en el que se experimente. En el ámbito económico, es necesaria una identidad que adquiera los productos de las marcas. Estamos de alguna manera condicionados o condicionadas a tener ciertas características para vestir, para comer, etc. También se puede visualizar como un condicionamiento desde que somos pequeños o pequeñas. En el texto se ejemplifica como las limitantes a la creatividad que imponen las escuelas, guiando hacia ideales de las masas. El ámbito social formal y el social. En el ámbito social formal, con esto nos referimos a instituciones u organizaciones que consolidan una pertenencia y aseguran la permanencia a través de sus participantes. En el ámbito social, que es como un grupo, son los rasgos poco percibidos relacionados a la familia a la que se pertenece. Por ejemplo, con un escenario en que no compartan las mismas estandarizaciones, se generará cierto contraste hacia los pertenecientes a otros grupos. Por último, el ámbito íntimo, no físicamente, sino que está asociado a lo que es menos influenciado por roles económicos y sociales. En esta instancia se pasa por alto lo que puede estar determinado. La persona se desliga de las atribuciones brindadas por la sociedad y no de las normas morales de ésta. Y las partes individualizadas de la identidad, ¿cómo se construyen? El autor, a través de una serie de ejemplos, nos explica que las características y atribuciones que nos designan otros se terminan internalizando y convirtiéndose, a través de una adaptación, en una característica real de la persona. Al igual que mencionó mi compañera, el que te mencionen constantemente que eres una persona enojona, con el pasar del tiempo se va integrando a tu personalidad, aun si no es una característica propia. Otro ámbito de las organizaciones son las culturas, tomando este concepto desde un punto de vista no antropológico como suele usarse regularmente, sino desde lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Se plantea que esto implica una comparación entre dos estructuras, lo que tiene que ver con el paso de la estructura anterior, o sea, lo que tiene que ver con las organizaciones desde un punto de vista más utilitario, lo que se usaba antiguamente, con el choque de lo que tiene que ver con la organización visto desde el punto de vista más actual, más moderno. Es decir, es la suma de las estructuras organizacionales pasadas y presentes. Edgar Schein definía la cultura organizacional como un esquema de presunciones básicas generadas por un grupo para la solución de problemas, que esto se enseña a los nuevos miembros. Podemos hablar de cultura organizacional tomando un ejemplo muy clásico, muy conocido como lo que es Google, quienes se definen como una cultura muy tecnocrática, de estimulación intelectual a sus trabajadores, pero también con un rol muy social, de ideas compartidas, con un ambiente muy familiar y social. Esto tiene que ver, de hecho, con la educación de sus fundadores, quienes tuvieron una educación Montessori, y de alguna manera esto va generando una cultura en la empresa. Como último ámbito a abarcar está el potencial de cambio adaptativo. Este tiene que ver con un choque también entre el ambiente y los individuos del sistema. Tiene que ver también como un producto de necesidades, ideas o acciones manifestadas por los participantes de las organizaciones, quienes pueden ser incluso silenciados por los sistemas de control, ¿cierto? Entonces, si hablamos de potencial de cambio adaptativo, hablamos también de desarrollo organizacional, que esto se genera a través de las adaptaciones que logran las organizaciones integrando sus sistemas organizacionales. Que por otra parte, si no se genera un desarrollo, se puede generar una desaparición organizacional, que es la pérdida de la significancia para sus miembros. Y como síntesis final del texto, diremos que nosotros tomamos el concepto de organización desde la psicología, ya que puede ser abordado de muchas maneras. Hablamos de las organizaciones económicas, más específicamente, que tienen que ver con las éticas del Estado, las empresas y las cooperativas. Y diremos entonces que el desarrollo organizacional implica la integración de nuevos ámbitos estratégicos, nuevas estructuras y muchas veces cambios en la cultura organizacional que sustenta el funcionamiento anterior. Entonces, finalmente, dejaremos algunas preguntas para el curso. Muchas gracias por su atención.